Bueno, entonces buenas tardes a todos. ¿Cómo van? Bueno, entonces vamos a continuar entonces ahora mirando este ejemplo de las montañas rusas que estábamos empezando a ver la vez pasada para mirar análisis de datos y la exploración completa de los datos. Listo, que es el procedimiento que normalmente seguimos cuando empezamos a trabajar con un conjunto de datos que tenemos. Listo. Entonces estamos cargando primero estas 4 librerías que son Pandas para manejo de data frames, NumPy en el caso en el que tengamos que utilizar las matrices y vectores para operaciones numéricas, Matplotlib, que es la que utilizamos para las gráficas. Tenemos también Seaborn, que es como una edición que tiene Matplotlib, que hace algunas gráficas un poquito más estéticas y algunas veces también con más detalle. Entonces, lo que estamos haciendo primero era que cargábamos los datos, los estábamos cargando desde un archivo externo. Estos archivos se encuentran en Cable, que es la página que les había contado antes. Aquí está. Y que acá hay muchos datos, hay competiciones, hay discusiones, hay cursos, todo relacionado pues con el tema de ciencia de datos. Entonces, por acá ustedes pueden encontrar mucha información. Notebooks con análisis completos utilizando diferentes técnicas. Entonces, es una página muy completa. Entonces, estos datos son extraídos de ahí. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Lo primero que estábamos haciendo era que estábamos imprimiendo cuáles eran las dimensiones con df.shape. ¿Qué significa esto? Las dimensiones, ¿qué significan? Muchachos, ¿qué significan esas dimensiones? Pues la cantidad de filas y la de columnas, pues la cantidad de datos en sí que hay. Por cada dato cada dato tiene como 56 definiciones, no sé, algo así, algo que se le 56 columnas y 56 características. Ajá, listo. Y entonces, ¿y qué significaba cuando decíamos sample 5? de 5 datos aleatorios. 5 datos aleatorios, o sea, 5 filas aleatorias. ¿Sí? Entonces, decíamos df columns para saber cuáles eran todos los nombres de las columnas que teníamos. Pero pues antes habíamos hecho una exploración en la que habíamos visto que los datos ya estaban, digamos que procesados, tenían un cierto preprocesamiento en donde, por ejemplo, se habían separado estos datos numéricos y datos como de las unidades en diferentes columnas, que eso era lo que habíamos explorado anteriormente. Entonces, por ejemplo, velocidad, que son 55 millas por hora, pues, por ejemplo, esa columna ya está dividida en solo el valor numérico, o por ejemplo, la velocidad en kilómetros por hora, pues también, y en fin. Entonces, ya está esa parte del preprocesamiento hecha. ¿Qué habíamos hecho también? Bueno, habíamos dejado nuestro dataset solo con algunas columnas específicas que eran las que íbamos a utilizar pues en todo este análisis, que eran, por ejemplo, los nombres de las montañas rusas, la ubicación, el estatus, o sea, si está removida, si está en funcionamiento, el fabricante, el año en el que fue introducida, la latitud y longitud, o sea, la ubicación de la montaña rusa, el tipo, que sería el material del que está hecha,
la fecha en la que se abrió la montaña rusa, la velocidad en millas por hora, la altura en pies, las inversiones y el valor de la fuerza G. Entonces tenemos ese conjunto de datos que es el que dejamos. Y entonces, después de haber hecho esa depuración, en lugar de con 56 columnas, quedamos con 13 columnas. Y luego, ¿qué habíamos hecho acá? ¿Para qué servía ese dtypes? ¿Para qué sirve dtypes? Cuando yo digo el dataframe.dtypes. Ese identifica el dato, pues qué tipo de dato es. ¿Listo? ¿Y qué significa el tipo de dato object? En este caso, por ejemplo, ¿a qué se refiere? ¿Qué parece Pues que se creo yo refiere? que es una palabra, pues fuera de números, no es un número. Es un dato de tipo cadena en este caso, sí. Ah, Mientras ya. que, por ejemplo, los datos que son decimales serían float 64 y los que son enteros serían enteros 64. Entonces, ¿qué pasaba? Que habíamos revisado anteriormente. Habíamos revisado que teníamos una columna que se refería a las fechas. Entonces, esa que se refiere a las fechas está como tipo cadena en este momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder manipular la información como una fecha? Pues lo que habíamos hecho era que habíamos dicho DF, esa columna, que es Opening Date Clean, es igual a pd punto to date time para convertir a tipo fecha. Entonces, esto es conversión a tipo fecha. Y entonces, cuando nosotros damos que imprimir esa columna, ¿qué pasa? Que nos aparecen todos los valores que están y aquí nos dicen que el tipo es un tipo de datos fecha. Entonces, este es el procedimiento que realizamos siempre que queramos convertir una columna a tipo fecha. Listo, ese sería el typecasting para el tipo fecha. Bueno, creo que llegamos hasta esta parte la semana pasada, ¿verdad? Llegamos un poquito más adelante. Lo hicimos. Creo que sí, esta era la parte en la que cambiábamos los nombres de las columnas, pues para que fueran un poquito más estandarizadas. O por ejemplo, cuando tenemos espacios y pues queremos utilizar operaciones de los data frames, como por ejemplo, cuando queremos utilizar operaciones como cuál, como por ejemplo cuando escribimos df punto el nombre de la columna. Si por ejemplo nuestra variable tiene espacios, por ejemplo, eso no lo podríamos hacer. Entonces, en este caso, no nos pasa eso que tenemos espacios, pero por ejemplo acá quisimos estandarizar los nombres para que todos empezaran con mayúscula, o sea, que tuvieran mayúscula inicial. Eso fue lo que hicimos en este caso. Pero pues dependiendo de lo que necesitemos, lo podemos hacer con un diccionario. Entonces, ¿cómo sería? Sería decir que el data frame es igual al dataframe.rename y entre paréntesis escribimos columnas y escribimos el valor anterior del nombre de la columna, dos puntos, el valor que queremos colocar. Entonces, miren que se coloca en una estructura como de un diccionario, pero entonces con esta etiqueta, columnas, y ya nos queda organizado. Listo. Bueno,
¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos claros con la información que estamos revisando? ¿O fuimos muy rápido en esa primera parte? Cuéntenme, chicos. ¿Vamos bien con lo que llevamos o quieren que repita algo de lo que dije ahora, de los tipos de datos, de lo que organizamos, de toda esta parte? Yo creo que está bien, pues por mi parte. Bueno, listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer una verificación de cuáles son los datos que tienen, cuáles son las columnas que no tienen algún valor. Entonces, pues la forma de hacerlo sería la siguiente. Decimos df.isNA, que esto es para preguntar si hay valores nulos, punto sum. Entonces, ¿qué información nos entrega esta instrucción cuando la ejecutamos? Nos dice que en nombres de montañas rusas, ninguna es nula. En ubicación, ninguna ubicación es nula. En estado hay 146 que no tienen ese dato. En fabricante hay 58. En año introducida, todas tienen los datos. En latitud y longitud hay 207 que no tienen los datos. En el tipo, o sea, el material, todas tienen los datos. Que la fecha de apertura hay 183 que no la tienen. Velocidad hay 140. Altura en pies hay 831 que no tienen esa información. En inversiones todas tienen estos valores y en fuerza G 666 no tienen esa información. Entonces así yo detecto los valores, las posiciones que no tienen un valor. Listo, detecto cuántas hay. Bueno, por ejemplo, este otro caso. Bueno, este siguiente que está acá es para verificar registros repetidos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a veces que yo tengo datos, puede pasar que en esos datos que yo tenga, dos veces estén dos filas con exactamente los mismos datos. Entonces, esta instrucción lo que hace es que me detecta esto. Me detecta esos datos que pueden estar repetidos. Entonces acá podemos ver que ninguno está repetido, listo. Username. Ay, esperen acá. Ujú. Pues no debería dar así. Ujú. Vamos a ejecutar esta parte. Yo vuelvo a ejecutar todo porque creo que me toca repetir acá. Listo, 5 filas, TF columnas. Está modificado, son 1086 registros. Listo, están, aquí hacemos pues la depuración, aquí revisamos los tipos de datos. Aquí quitamos, modificamos el tipo de dato.
Y renombramos las columnas, aquí hacemos el conteo. Ah, bueno, ahora sí tiene sentido esto, listo. Listo, ahora esto es otro cuento. Ah, bueno, ya. Listo. Entonces, miren, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo en esta parte es que estamos verificando cuáles son los registros que tienen alguna de las columnas repetidas. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta parte? Ah, bueno, me dicen que hay gente nueva y que necesitan los datos nuevos, entonces, pues los datos de este que estamos revisando. Entonces, miren cómo los encuentran. Ah, miren, entonces estamos utilizando estos datos, estamos viendo análisis exploratorio. Entonces voy a repetir esa parte para que todos estemos iguales. Entonces lo que hacemos acá es que damos subir los datos. Ah, bueno, esperen, estoy hablando muy en desorden, lo siento. Entramos acá, donde dice análisis exploratorio. Abrimos este cuaderno, este enlace, y descargamos este archivo que aparece acá. Entonces, lo abren así. Dicen abrir en una ventana nueva. Y luego presionan aquí para descargar. Listo. Una vez han hecho estas dos cosas, entonces lo que hacen es que dan aquí subir los datos y buscar el archivo. Y entonces les va a quedar en esta parte. Una vez desaparece acá, entonces lo que hacen es que lo llaman de esta manera. Escriben df.pd que corresponde a la librería pandas.readcsv y colocan entre comillas el nombre del archivo. Listo. Bueno, voy a continuar con lo que íbamos. Ah, bueno, entonces yo esta función duplicados la puedo utilizar para encontrar o el registro completo que esté repetido o el registro que esté repetido pues por alguna columna particular. Entonces, por ejemplo, esto, miren. Bueno, en este caso no pasa. Tengo que volver a ejecutar porque hice una modificación ahora. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar aquí en subset si quiero que me muestre los repetidos por varias columnas. Entonces, ¿qué significa? La primera que yo tenía acá era cuando decía simplemente coaster name. ¿Esto qué significa? Que me van a aparecer aquí en esta sección que estoy mostrando acá, que corresponde a 97 filas. Estas son
en las que el nombre está repetido. Entonces, ¿esto qué significa? Que Crystal Beach Cyclone ya existe dentro de este data frame que estamos mirando. Entonces, yo lo puedo mirar o por un criterio o por varios criterios, que es agregando más nombres de columnas aquí, o la tercera forma sería mirando la coincidencia exacta de la fila, para entonces yo poder eliminar registros que estén repetidos. ¿Mm? Entonces miren que luego, a ver, entonces acá es, bueno, hay otra cosa que también yo puedo hacer con pandas y es que puedo hacer consultas de determinada información. Entonces esto es una consulta o query. Entonces, ¿qué estamos buscando aquí? ¿Qué estamos diciendo ahí? Muchachos, ¿qué dice ahí? Que muestre si hay una otra misma, otra misma fila con los mismos datos de Crystal Beach. Beach. Eso, entonces estamos buscando las montañas rusas que tengan el nombre Crystal Beach Cyclone. Entonces serían estas dos. Entonces miren que sí está duplicado. Porque recuerden que acá solo me muestran los que están duplicados. Entonces había una más. Entonces, por ejemplo, cambiémoslo por... ¿Hay alguna que esté repetida varias veces o no? Bueno, que se ve aquí en esta parte, no. Mm, Standard, pero entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden hacer consulta de diferentes formas. Por ejemplo, ustedes quieren ver el año introducido. Ay, ¿qué me pasó? Miren, por ejemplo, entonces yo puedo hacer consultas con respecto a diferentes columnas. Por ejemplo, acá, las montañas rusas que fueron introducidas después del año 2000. Entonces hay 524 después del año 2020, por ejemplo. También puedo hacer esto. Entonces hay cuántas. ¿Cuántas dicen acá? Y lo guardamos en una variable de, por ejemplo, de punto shape. Ahí que dice 30. Hay 30 en total. O por ejemplo, las que digan que tengan estado removida. Mm, pero creo que esto lo tengo que poner en... Creo que esto lo tengo que poner es entre comillas.
que es la palabra, porque es la cadena exacta la que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, sé que hay 137 de las montañas rusas en total removidas y así puedo entonces hacer diferentes consultas con respecto a diferentes columnas utilizando los operadores relacionales. ¿Cuáles eran los operadores relacionales? Diferente, igual, mayor que, menor o igual, mayor o igual, utilizando esos operadores. Y además puedo utilizar también los operadores lógicos, que es para colocar diferentes condiciones. Entonces, por ejemplo, yo podría preguntar si el estado es removida y además el año es mayor que 2000. Entonces lo haría colocando AND, OR, NOT, que son los operadores lógicos. También algo que vimos antes. Listo. Dejémoslo como está, para que ustedes tengan esa referencia. Listo. Bueno, entonces acá vemos que sí está repetido el nombre. Esta aparece removida 2 veces. Ah, bueno, pero miren que este registro como que tiene un error porque dice que la fecha de apertura sí fue en 1926, pero el año introducido fue en 1927. Entonces, no sé, de pronto puede ser que se removió en esta época, que se volvió a poner en funcionamiento y que finalmente se removió definitivamente en el 1927. Puede ser eso. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Listo. Entonces, esta es otra operación que estamos haciendo. Entonces, vamos a hacerla por partes. Bueno. Index. Ah, bueno, es que pasó lo mismo. Ya lo había ejecutado. Esto fue lo último que guardamos. Entonces sería partir de acá. Entonces ejecutemos solo esta parte para que ustedes vean la diferencia. Volver a ejecutar desde acá porque ejecuté mucho adelante. Bueno, no importa. Más cambia cosas. O sea, que esto es todo listo. Entonces ejecutemos esto. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa en esta parte? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos diciendo que los duplicados de DF, busque los duplicados por el nombre de la montaña rusa, la ubicación y la fecha de apertura. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que todos los registros que tengan estos mismos campos iguales se van a eliminar, se les va a eliminar el que esté duplicado. ¿Cómo hacemos esto? Yo creo que mejor hagámoslo un poquito más por pasos, porque si no, esto va a ser un poquito raro para ustedes. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Voy a agregar otra celda acá. Y entonces en esta parte de acá vamos a mostrar ese punto duplicado por el substring.
Entonces aquí tenemos, listo, entonces tenemos un total de 97 duplicados dentro de nuestro data frame. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Miren que cuando yo solamente tengo la información escrita de esta manera, cuando digo df.duplicado y subset, aquí me está mostrando solamente las coincidencias, a diferencia de cuando lo utilizo así, df.log y coloco este como argumento. Entonces, miren, el df.duplicado solamente me dice verdadero, falso para cada uno de estos. Pero entonces, cuando yo digo ya df.log, que recuerden que este para lo que sirve es para buscar el dato por el índice, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, se me perdieron las teclas de acá. Listo. Entonces aquí lo que va a pasar es que me van a aparecer los 97 registros que corresponden a los duplicados. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, quiero que mi data frame quede libre de todos esos duplicados, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que df es igual a df en las posiciones con estos datos negados. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Hagámoslo desde un poquito más atrás, que este concepto sí es un poquito cantor. Mire, si yo solamente utilizo df punto duplicado, me aparece verdadero en los registros que son duplicados. Si yo coloco la virguliña, o se llama tilde en inglés, lo que pasa es que me los muestra al contrario. Esto es una negación. Entonces, lo que es true se vuelve false y lo que es false se vuelve true. Entonces, en este caso, si yo aplico un zoom para sumar el resultado de los datos, lo siento, me da 990, que corresponde a la totalidad de los registros que no está repetido. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Para yo saber que sí se están contando bien esos datos, lo que tiene que pasar es los datos que no están repetidos, más los datos repetidos, tienen que dar la totalidad de las filas que contiene el data frame. Habíamos dicho que el data frame tiene 1087 filas. Estamos diciendo que los registros duplicados del data frame corresponden a 97, 97 más 990, 1087, entonces, y corresponden. No sé si es clara esa parte. Hasta ahí. ¿Es claro ese concepto? Muchachos, ¿o quieren que lo repita? Lo que yo no entiendo es, Ujú. ahí está comparando son las columnas, ¿cierto? Sí, estamos Entonces, buscando las que tengan los mismos datos en nombre de la montaña rusa, en ubicación y en fecha de apertura. Y dice verdadero o falso, si está duplicada. o sea, todos esos mismos datos tienen que estar en las filas. Sí, tienen que aparecer exactamente iguales para que se Ah, ya. consideren duplicados en estas tres columnas, porque estamos siendo específicos. Estamos diciendo, no queremos buscar con respecto a todas las columnas, buscar una coincidencia exacta de todas las columnas de una fila con otra, sino que coincidan estas tres. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, gracias. Bueno, con gusto. Entonces, listo, ahí estamos obteniendo el total. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Luego acá, cuando decimos, entonces, registros que no están repetidos. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos? Luego, aquí en esta parte que tenemos acá,
lo que estamos haciendo es remover los registros repetidos o duplicados. ¿Cómo hacemos esto? Decimos que solamente, como aquí aplicamos la negación, solamente estamos dejando esos 990 registros que corresponden a los no duplicados. Eso es lo que estamos haciendo ahí, listo. ¿Todo bien hasta acá? ¿Se entiende hasta esta parte? Muchachos, ¿quieren que repita algo de esta parte? ¿O estamos bien? ¿Cómo estamos hasta ahí? Pregúntenme si me quieren preguntar algo. No quiero que estén perdidos acá. ¿Me puede repetir a mí, por favor, lo de la negación? Listo. Entonces, mira lo siguiente. Voy a hacerlo desde acá otra vez. Listo. Mira entonces lo que tenemos. Acá estamos buscando los registros que estén repetidos en cuanto a los valores en estas tres columnas. Ay, que me falta unos paréntesis. Así me sobra, creo. Ya. Entonces, listo. ¿Qué significa esto? Que me van a aparecer los números del 0 a 1086 porque tengo 1087 filas, ¿cierto? Y como en Python contamos desde el 0, o sea, el primer registro es del 0, entonces por eso. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Bueno, entonces luego, ¿qué pasa? En los registros en donde aparezca por segunda vez algún registro con estos tres nombres exactos a un registro anterior, entonces me va a aparecer aquí como true. Me va a decir, ah, sí, esto está repetido. ¿Sí? sí, ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando colocamos la virgulina acá, que se me perdió el símbolo, ahí está. ¿Qué va a pasar? Va a aparecer al contrario. Entonces, como va a aparecer al contrario, donde estaba false va a aparecer true y donde estaba true va a aparecer false. Porque lo negué, o sea, lo puse al contrario. Entonces, mira que yo ejecuto y me está diciendo el 1082 es true. Entonces, ahora se va a volver falso. Mira, ¿ves? Y el resto, pues, true. ¿Bien hasta ahí? sí, ahí estamos bien. Bueno, entonces ahora los true van a ser los registros que no están duplicados, los que se encuentran por primera vez como únicos, ¿sí? En estos tres campos, con respecto a estos tres campos, o estas tres columnas. ¿Listo? Sí, Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como estos que me aparecen en true corresponden a los que no están repetidos, yo quiero que mi data frame quede con esos solamente, con los que no están repetidos. Entonces lo que hago es utilizo tf.log y entre paréntesis coloco esto. Entonces, no sé, coloquemos, no sé, único. Llamémoslo único y escribámoslo acá más bien, como para que sea más fácil de entender. ¿Sí? sí, ¿Estamos bien ahí? sí, Bueno, entonces eso fue lo que hicimos hasta acá. Bueno, luego, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, ahí quedamos con 990 filas, pero miren que el índice todavía es 1086. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una operación adicional, que es esta que tenemos acá. Ah, en esta operación reseteamos, ay, ¿por qué no reseteamos? Esperen, que no ejecuté este, yo creo ahora. No está definido porque no lo ejecuté, obviamente. Ahora sí, listo, y ahora sí. Entonces, yo digo reset index para que entonces
se me reorganice la numeración con los datos que tengo, porque ¿qué pasó aquí arriba? Que se eliminaron esos duplicados, pero la enumeración no se volvió a organizar. Entonces, con esta parte de acá lo que hago es que reorganizar la numeración de los índices, ¿sí? Para que Sí. entonces me queden otra vez hasta 989, que sería la cantidad correcta. Listo. Listo, Sí, muchas gracias. listo. Continuamos, ¿alguien quiere preguntar algo más o ya pasamos a la siguiente parte, que es el análisis de las variables, que es el entendimiento de las diferentes características del data frame? ¿Alguien quiere preguntar algo de esta parte anterior? ¿No? ¿Continuamos? Bueno, listo. Entonces vamos a ir a la parte del entendimiento de las características. ¿Cuáles son las características? Cada una de las columnas, que corresponde a una información diferente que tiene cada uno de los registros que están en data frame. Bueno, entonces, miremos esta primera parte, que sería df punto año en el que fue introducida. ¿Qué estamos encontrando aquí? ¿Qué encontramos en esta parte, muchachos? Aquí, ¿qué hicimos? ¿Qué significa cuando yo coloco un data frame y entre corchetes coloco un nombre? ¿Qué significa eso? Que está indexando los datos de esa columna. Estamos extrayendo los datos de la columna básicamente, ajá. Entonces me coloca la información, la columna, para cada uno de los índices. De pronto, para que tengamos en cuenta, porque no hemos hablado mucho de esto, el data frame es una estructura bidimensional. La estructura que es del mismo tipo que es unidimensional se llama serie. Entonces, esta sería una serie que corresponde a los años en los que cada una de las montañas rusas fue introducida. Entonces, ¿qué creen que estamos haciendo acá? ¿Qué salió ahí? ¿A qué corresponden esas ocurrencias que estamos diciendo ahí? ¿Qué será? ¿Qué significará eso de ocurrencias? Las veces, Las veces que qué. por ejemplo, las veces en el que en 1999 se abrieron las montañas rusas, pues, ¿cuántas se abrieron en 1999? Eso entonces sería la cantidad de registros que tiene en 1999 como el año en el que se introdujeron. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que el año en el que más se introdujeron montañas rusas, de acuerdo a los datos que tenemos, fue en 1999, seguido por el 2000, seguido por el 98. O sea, los primeros 2000 como que fueron el furor para las montañas rusas. Y luego tenemos muchos años que solamente tienen un registro. Entonces, eso es lo que estamos mirando. Listo. ¿Cómo ponemos junta esta información que habíamos visto con esto que estamos viendo ahora de
de la visualización de datos. Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es una gráfica de barras de esta información en donde solamente estamos tomando los 10 primeros registros. Y estamos mirando los 10 años en los que las principales montañas rusas fueron incluidas. Colocamos una etiqueta en el eje X del año de inclusión y en el eje Y el conteo. Entonces, ¿qué podemos notar acá? Que en 1999 más de 40 montañas rusas, en el 2000 como 45 por ahí, en el 98 como 29, 28 y así sucesivamente. Entonces, estos son los 10 años en donde se tiene más introducción de montañas rusas en los parques. Son estos años. Entonces, esto nos puede dar una información con respecto pues, a los años más populares, que sería esta gráfica de barras. Recuerden que la gráfica de barras se refiere al conteo de los datos. Bueno, acá tenemos otra gráfica que es una gráfica que corresponde a un histograma. Entonces, este histograma que nosotros tenemos aquí se refiere a las velocidades de las montañas rusas en millas por hora. Y estamos agrupando entonces en contenedores de 10. ¿Qué significa que estemos agrupando en contenedores de 10? ¿Qué significa eso? Muchachos, bueno, claro que no la ejecuté, porque por defecto estaba como en... ¿Qué significa que las estemos agrupando en contenedores 10? Miren la gráfica, por favor. Miren si, por ejemplo, lo cambio a 20, ¿qué es lo que pasa? Miren. O si lo cambio a, no sé, 50, ¿qué es lo que pasa? Miren. O si por el contrario lo dejo en 5. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué información me está dando esta variable bins con un determinado valor? ¿Qué significa la palabra bins? ¿La conocen? La palabra bin significa contenedor. Pues supongo yo que divide todas las velocidades en 5 rangos, o sea, todos los datos que hay en esa columna en 5 rangos, y ahí ya clasifica y ya cuenta las veces que se repite. Eso. Entonces, si digo 5, me divide la totalidad de los datos en 5 grupos diferentes y hace el conteo de los registros dentro de cada uno de esos 5 grupos que segmenté. Entonces, yo, pues teniendo en cuenta esta información, por ejemplo, pues puedo irlo variando para ver entonces, por ejemplo, en qué segmento tengo, cuáles son las velocidades que más se repiten entre las montañas rusas. Entonces, por ejemplo, acá tengo 20 contenedores y estoy viendo pues que aproximadamente casi 200 montañas rusas tienen una velocidad como entre 45 y 50 y tantos millas por hora. Por ejemplo, lo paso a 50. Bueno, esto da una información un poco más precisa y nos muestra, por ejemplo, que hay más de 100 montañas rusas que tienen una velocidad que están alrededor de las 50 millas por hora. 50 millas por hora son como 150 kilómetros por hora, ¿cierto? Muchachos, más o menos. Es más o menos que 3 kilómetros son una milla, es así la equivalencia.
Parece que sí, pero no estoy segura. $50 millas son 80.4 kilómetros por hora. 80.4, o sea que no es ni tan 3 kilómetros, o sea que debe ser como 2 o algo así. Ok. Ah, no, como 1.6. 1.5, algo así. 1.6. 1.6. Ah, bien. Bueno, entonces más o menos por ahí. Entonces así yo puedo identificar información con respecto a diferentes características cuando voy haciendo esta variación entre los contenedores para saber cómo están distribuidos los datos. Bueno, ¿qué información me está dando esta otra gráfica? Esta se refiere a las velocidades de las diferentes montañas rusas que se tienen. Y es una gráfica de densidad. Entonces ahí me está mostrando la densidad. Es una función de probabilidad de densidad. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? ¿Qué información estoy obteniendo? ¿Qué logran identificar ustedes acá? Pues que parece una gaussiana, ¿cierto? Entonces, eso lo que dice es que usted tiene más probabilidad de encontrar un dato ahí en 50. A medida que se va desplazando, va encontrando unas desviaciones, que es donde es más difícil encontrar esos datos de velocidades. Entonces, miren que, por ejemplo, pasa algo muy similar a lo que encontramos acá en el histograma. Y es que, miren, habíamos visto que con las variaciones que hacíamos de los tamaños de los contenedores, por ejemplo, en 50, encontrábamos que la mayoría de los datos sí estaba alrededor de 50 y que habían también una buena cantidad de datos por aquí. Y luego se encontraban muy eventualmente por acá como hasta 140. Y miren que eso es más o menos lo que se está mostrando acá. Miren que la mayoría de los datos están alrededor de los 50 y que empiezan a partir de 0. Hay una cantidad pues moderada de datos, o sea, de frecuencias que aparecen en esta parte. Entonces miren que es una representación similar de la información. Pero pues esta es con respecto a la densidad y de pronto puede ser mucho más precisa en ese sentido de la cantidad de apariciones, o sea, la cantidad de datos que aparecen. Entonces son como complementarias en varios sentidos. Listo. Esta otra que nos está indicando aquí. ¿Cómo se llama este tipo de gráfica? Dispersión. Es una gráfica de dispersión que corresponde a velocidad en millas por hora con respecto a altura en pies. ¿Cierto? Listo. ¿Qué podemos notar aquí? ¿Qué vemos en cuanto a los datos? ¿Qué pueden interpretar ustedes aquí en esta parte? En esta gráfica de dispersión. ¿Ustedes dirían que hay correlación o no mucho? ¿Qué piensan ustedes? ¿Recuerdan qué significaba correlación positiva y correlación negativa?
¿Cómo funcionaba? ¿No recuerdan? Bueno, recuerden que cuando hablamos de correlación positiva, cuando la correlación era exactamente 1, lo que significaba es que el valor en X era igual al valor en Y. Entonces, a medida que aumentaba el valor en X, aumentaba el valor en Y. Y si son exactamente iguales, significa que hay una correlación de 1, que es una correlación perfecta. Y a partir de ahí, pues va bajando dependiendo de qué tanta variación haya entre un valor y el otro. El otro tipo de correlación que teníamos era la negativa, que una correlación negativa perfecta corresponde a -1. Y esa correlación se da cuando el valor de acá es alto y el valor de acá es bajo. Entonces, a medida que uno de los valores sube, el otro valor va bajando. ¿Listo? Entonces, en este caso, ustedes podrían decir que hay algún tipo de correlación o cómo lo ven ustedes, según esa información. ¿Habrá correlación o no? ¿O están así todos? Cuéntenme, ¿correlación o no correlación? Según lo que mostramos en esta gráfica. Sí, sí hay correlación, sino que no es perfecta. ¿Positiva o negativa? Positiva. Eso. Listo. Entonces acá pues podemos ver algo de eso. Pues todavía no tenemos tanta información, pero pues ya podemos identificar que hay algo de correlación. Bueno, nosotros cuando utilizamos para hacer una gráfica de dispersión utilizando ese otro paquete que es el Seaborn, podemos agregar un valor adicional que pues puede ser alguno de los que tengamos. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos agregando para que el matiz corresponda al año de introducción. Entonces, miren qué pasa. Tenemos igual la gráfica de velocidad con respecto a altura, pero adicionalmente le agregamos en el matiz el año de introducción. Entonces, ¿qué va a pasar? Que dependiendo del año de introducción o más o menos del rango, va a pasar que cada uno de estos datos va a aparecer con un color diferente. Entonces, por ejemplo, que podemos ver que la mayoría de las montañas rusas son a partir de los años 2000, pero pues se pueden encontrar, por ejemplo, acá una que está, por ejemplo, alrededor del 1925 y así sucesivamente. Entonces, mientras más oscuro el color con el que se grafica el dato, significa que más reciente es. Entonces acá podemos ver que no hay tantas montañas rusas que se hayan creado antes del 75, por ejemplo. Y Miren no que se no hay. le pueden poner colores diferentes. Sí, Pues que no sea pero así. entonces ya tendrías que buscar en las especificaciones del scatter plot de Seaborn para escoger tú los colores, pero sí, todo eso se puede modificar al Ah, gusto ya. de uno. Hay muchas paletas, hay muchos colores de todo. Bueno, esta sí que es importante. Pair plot. Esto no sé ni cómo se dice en español. Pero básicamente esta lo que se refiere es a hacer la comparación entre pares, entre todas las características que seleccionemos.
Para este caso, las que estamos seleccionando son año de introducción, velocidad en millas por hora, altura en pies, inversiones y fuerza G de la montaña rusa. Entonces, ¿cómo se compone esta matriz? Yo no recuerdo cómo se llamaba, se llamaba creo que matriz de dispersión en español, ¿cierto? Nombres que no me sé. Parece que sí se llama así. Así, miren, sí se llama así. Entonces, el nombre de Perplot en español es matriz de dispersión. Listo. ¿Cómo se estructura entonces? Entonces, en el eje X, esperen, yo reduzco un poquito la fuente. Oh. Y empezó a llover, ¿cierto, muchachos? En el eje X, entonces, aparece el año de introducción, la velocidad, la altura, la inversión y la fuerza G. Igual que en el eje Y. Entonces, ¿qué va a pasar? En cada uno de los componentes de la matriz, entonces va a aparecer la matriz de dispersión formada por la característica en el eje X y la característica en el eje Y. Y entonces en la diagonal, ¿qué va a pasar? En la diagonal, lo que va a ver es que va a aparecer un histograma en donde aparecen todos los datos pues de la característica puntual. Entonces estos son los de fuerza G. Entonces esta es la acumulación en diferentes valores, en donde aparece cada uno de los diferentes datos. Entonces este ya nos puede dar una visión global de la manera en la que se comportan los datos. Entonces miren que, por ejemplo, ahora nosotros estamos mirando velocidad con respecto a altura, ¿cierto? Que era este, entonces mírenlo acá. Entonces acá podemos ver que claramente hay una correlación positiva. ¿En cuál otro podemos ver algo? Pues, con respecto a altura, bueno, aquí hay un poquitico, alguito se nota. Velocidad de inversión. ¿Qué más tenemos? Pues sí, no se ve como tanta correlación. Bueno, esta otra vez velocidad contra altura. Esto es altura y fuerza G. Sí, por acá se ve alguito, pero sí hay como una correlación en esta parte. Esto es velocidad con respecto a fuerza G. Más o menos, pero por ejemplo, miren que en esta de velocidad de inversión, pues aquí sí no se ve como tanto. Pero bueno, esto ahora lo encontramos con mayor precisión cuando utilizamos la matriz de correlación. Listo. Entonces, esto nos da una visión general de los datos que tenemos, la matriz de dispersión. Luego tenemos también una matriz de dispersión, pero entonces vamos a utilizar también la de Seaborn y le vamos a agregar el matiz para entonces agregar, además de estas características que ya tenemos acá, que son año de introducción, velocidad, altura, inversión y fuerza G, le vamos a agregar para que con el matiz mostremos el material del que están hechas, pues para que nos dé un poquito más de información. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos notar? Pues acá nos aparece entonces una leyenda que indica que el azul representa que el material es madera, que el naranja es otro material y que el verde significa acero. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos notar acá? Podemos notar que en cuanto a la velocidad, pues podemos ver que por ejemplo, que las montañas rusas que son de acero, pues tienden a ser mucho más veloces que las que están hechas de madera y de material desconocido. Podemos ver también que la altura de estas montañas rusas que están hechas de acero, pues también tienden a ser mucho más grandes, bastante más grandes que las que están hechas de los otros materiales. ¿Qué otras cosas podemos notar?
que en cuanto a las inversiones, pues las inversiones hechas para las montañas rusas hechas de madera van más o menos por el mismo valor y son valores muy pequeños. Mientras que hay más variedad en la inversión que se hace para las montañas rusas de acero. Entonces, eso, por ejemplo, también se nota ahí. ¿Qué otras cosas se pueden notar? Que las matrices, las montañas rusas de acero tienen también valores más altos de fuerza G y pues hay más datos de estas matrices, de estas montañas rusas de acero. ¿Qué más podemos notar? Sí, que el número es muchísimo mayor de montañas rusas de acero. Y ya, eso es básicamente lo que podemos notar acá. ¿Qué otra cosa podemos notar como interesante? Velocidad. Sí, que la velocidad de las de madera es mucho más baja que las de... ¿Que las de qué? Que las de acero, que son más antiguas también porque el año de introducción, o sea, anteriormente hacían muchas más de madera, como hasta los años 60 más empezaron a existir las de acero. Pues así podemos mirar las diferentes características para obtener pues diferente información. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá con lo que hemos hablado? ¿Vamos bien? ¿Vamos ubicados con lo que hemos dicho? ¿Cómo vamos hasta acá? Una pregunta. La gráfica de arriba, pues que son varias gráficas, es esta misma, es ¿Cuál? esta misma de Ah, sí, esas, son esas mismas, pero tiene otro parámetro diferente. que O lo sea, agregamos como matiz. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando este parámetro que corresponde al material. Cuando lo utilizamos así como matiz, o sea, en hue, lo estamos utilizando transversal a todos. O sea, estamos haciendo la comparación entre todos estos datos entre sí, pero adicionalmente estamos agregando la comparación por material. Entonces, por eso tú ves que aparecen estos tres colores diferentes en todas las gráficas. Porque además, por ejemplo, en esta de acá, además de año en el que fue introducida la montaña rusa y de la velocidad, estamos mostrando en estos tres colores diferentes de qué material era cada una de esas montañas rusas. Mientras que acá, pues no estamos diciendo nada del material. Solamente entonces, en la que es equivalente a esta, que sería espera, la de acá, todas están exactamente del mismo color. ¿Por qué? Porque no estamos incluyendo esa otra característica que es la del material. ¿Sí me hago entender? sí, sí, señora. Gracias. Dale, con gusto. ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Hasta ahí? ¿O por ahora no? Bueno, entonces también vamos a hacer una revisión con respecto a estos cuatro parámetros que son como lo que más nos interesan en esta parte y es la matriz de correlación. Entonces, ¿cómo la sacamos? Decimos que la guardamos en la variable de fcore y vamos a tomar solamente estas columnas, vamos a eliminar los valores nulos y vamos a sacar la matriz de correlación. Luego la ponemos en un mapa de calor para que nos aparezcan entonces en colores los diferentes valores. ¿Qué podemos encontrar aquí con respecto a correlaciones?
¿Qué encuentran ustedes acá? ¿Cuáles son los valores más positivos y los valores más negativos? La Para que los altura, analistas la arriba altura en la mano. tiene correlación con la velocidad. La altura con la velocidad que está en 73. Entonces miremos la gráfica de altura contra velocidad. Entonces altura y velocidad. Entonces miren que si tiende a ser casi una diagonal. ¿Sí ven? Esta fue la que analizamos ahora, ¿cierto? Esta fue. Parece que sí. ¿Cierto? Bueno. Pero creo que fue como esta. O sea, velocidad en el X y altura en el Y. Ya no me acuerdo. Así, velocidad en el X y altura en el Y. Entonces miren que sí, más o menos se nota en esta parte pues que es una diagonal. ¿Cuál otra se ve con un valor grande? Podemos ver la de fuerza G Esta G. Ujú. y es que hay una que es como una recta, entonces no sé cómo aparecería ahí. ¿Cuál? Fuerza G y altura, Y pero altura, sí esta de hacia acá. arriba, sí. Fuerza G y altura. Entonces miremos. Fuerza G y altura. Ah, bueno, entonces mira. En esos casos están muy cercanos a punto 5, como casi en la mitad. No, listo. Ujú. Fuerza G y altura, sí, mira. Mira que no da así tan inclinada, sino que tiende como un poquito más a esta forma. En esos casos queda como punto 5 por ahí, punto 4. Por ejemplo, fuerza G y velocidad, ¿cómo nos está dando? Fuerza G y velocidad. Pues los datos están un poquito más dispersos, como que no se identifica bien, pero pues más o menos como en diagonal. Pero pues ahí más o menos uno va identificando ese tipo de formas. De los negativos solo tenemos la inversión, que miren que está como en negativo punto 20. ¿Inversión con qué? Inversión con año de introducción. Pues sí, ahí como que no se ven mucho. Casi no hay nada de correlación. Entonces, sí, entonces en estos valores que vayan a dar más altos, como así en punto 7, punto 8, por ahí, normalmente dan, pues uno puede notar esa tendencia en los datos cuando está viendo las gráficas de dispersión. Listo, de pronto quieren preguntar algo hasta acá o continuamos con otro ejercicio, mirando otros conceptos. Quiero ya como que hagamos aplicaciones de ciertos algoritmos y ciertas herramientas. Quiera que dejemos los datos cargados. Ustedes me dirán, ¿me quieren preguntar algo hasta acá de lo que hemos hablado? Bueno, entonces continuemos con otro. Entonces yo quería hablar de esto. Es el tema de análisis de sentimientos. Esto tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural. Entonces, este es un ejemplo que saqué de Rob Mula, que es un señor que pues también trabaja con Kaggle y pues me parece que tiene ejemplos que son muy interesantes y que son sencillos de reproducir. Entonces, para que miremos esto. Entonces,
Bueno, les voy a contar un poquito de cómo es que funciona eso. Creemos la publicación acá. Pero yo les quería hablar primero de instancias, pero no. Mejor empezar desde acá y luego ya llegamos a estas cosas, a estos términos puntuales. Entonces, creemos un documento y colocamos alguna información como relevante, como por ejemplo, lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que es básicamente un área que nosotros tenemos en ciencias de la computación también, que corresponde al área de inteligencia artificial puntualmente. Y entonces lo que hacemos aquí es que a través de estas herramientas que tenemos aquí, lo que hacemos es que le damos a los computadores la habilidad de entender texto y palabras habladas para que sean interpretadas en una forma similar a como los humanos lo hacen. Entonces, ¿qué se hace? Se combina lingüística computacional, reglas basadas en lingüística computacional a partir de modelos del lenguaje humano, con estadística, aprendizaje de máquinas y modelos de aprendizaje profundo. Y entonces, gracias a esto, estas tecnologías permiten a los computadores procesar el lenguaje humano en forma de texto o de voz y entender el significado completo con de la persona que está hablando o está escribiendo, de tal manera que entendamos la intención y el sentimiento con que está escribiendo. Bueno, esta parte sí todavía no vamos a hablar de otros lenguajes ni nada de eso, vamos a ir como a los conceptos sencillos y básicos para que tengamos como la noción de lo que es y cómo se utiliza. Entonces, bueno, no creo que alcancemos a terminar el ejemplo, pero por lo menos que lo dejemos empezado y que dejemos los datos cargados. ¿Sí? Pues luego explicamos variables y todo lo demás. Entonces, esta definición viene de la página de IBM. Listo. ¿Qué más tenemos de acá? Listo, entonces vamos a utilizar este paquete que se llama NLTK. ¿Qué es NLTK? Este es el primero que vamos a utilizar. Vamos a utilizar 2 o 3 diferentes. Entonces, esta es la página de la organización de NLTK. Listo. Entonces, es la plataforma líder para escribir programas en Python que trabajen con datos de lenguaje humano. Provee interfaces fáciles de utilizar para más de 50 recursos léxicos y, bueno, esta palabra no sé cómo traducirla, como WordNet. Entonces, sirve, ¿sí? Vale. Entonces, hay librerías de procesamiento que sirven para clasificación, para tokenización,
que esto se refiere como a a la división de las diferentes palabras. Tenemos también dentro de esta librería, no recuerdo bien este término. Teming se refería a... Por ejemplo, cuando reducimos las palabras a sufijos, prefijos, toda esta parte, entonces eso es lo que se llama stemming. Bueno, la parte de, cuando nosotros hablamos de stem, básicamente a lo que se refiere es como a la raíz de la palabra. Entonces, por eso, en ese sentido nos referimos a los prefijos. La parte de las etiquetas, que es, por ejemplo, identificar si es un, no sé, un verbo, un sustantivo. Parsing, que esto se refiere como ya a técnicas un poquito más puntuales y al razonamiento semántico. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, es adecuado para utilizar para lingüistas, ingenieros, estudiantes, educadores, investigadores y gente que lo utilice dentro de la industria. Está disponible para los 3 software y pues ya vamos a ver entonces por lo menos una parte pequeña de una aplicación de cómo podemos utilizar. Bueno, entonces, bueno, si quiero colocar como este pedacito de la definición, como para que lo tengamos. Hasta ahí. En este documento que vamos a agregar. Que si hay varias cosas que quiero dejar en este documento, pues que de pronto no son como tan sencillas de uno llegar a esa conclusión, a esas conclusiones. Entonces, ya tengo este documento, esto es tema semana como 9. Y vamos a agregar el cuaderno que yo estaba trabajando. Que es el de este señor Romula, que es el que aparece por aquí. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos empezar a utilizar este paquete? Lo que vamos a hacer en este ejercicio es que vamos a tomar unas reseñas de un producto de Amazon y vamos a aplicarle procesamiento de lenguaje a este documento, a esta revisión, a estas reseñas, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre que vayamos a utilizar este paquete? Cuando estemos en el cuaderno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a analizar el paquete, a instalar el paquete. Entonces, ¿cómo hacemos para instalar un paquete que no está incluido? Colocamos signo de admiración, pip, install y el nombre del paquete. Entonces, hagan eso primero, ¿listo? Yo creo que todo esto junto porque es horrible. Vayan haciendo esto conmigo, pues porque esto sí es un poquito diferente. Y una vez lo hayan instalado, entonces lo importan y dicen descargar todo, para que les quede entonces con todo lo que incluye este paquete, ¿listo? Me dicen cuando ya estén acá, por favor.
Uy, ya no está cogiendo el dato porque sí, gracias. Ah, bueno, no les he subido los datos también. Bueno, ¿están haciendo la parte de la instalación del paquete? ¿O en qué están? Muchachos, ¿en qué están? Pues yo voy en la parte de descargar todo. Ujú, Está listo, descargando. listo, dale. Bueno, esto está como más lento. Listo, ya ahí quedó. Ven, yo cierro pestañas y no nos vamos a enloquecer acá. ¿Esto qué era? Ah, no, esto era otra cosa. Aquí. Sé que me va a tocar volver a cargar los datos porque no se estaba como molestando mis documentos acá. Tengo que hacer un montón de vueltas para que funcionara otra vez. Pero bueno, y entonces háganlo hasta la carga de los datos y entonces ya vamos a empezar a revisar la información. Ay, no subió tan chistoso. Listo, ahora sí. Es que es un poquito pesado la Hmm, base de datos. sí, sí, mira, es que tenemos 8.169 datos con 10 columnas. Pues en realidad no es tantísimo, pero sí es algo. Bueno, eso está como quedado. Allá, por fin. Corrupto. Qué raro porque está molestando esto.
Entonces, no, más bien agreguemos eso, head, por acá. Bueno, entonces, ¿qué información tenemos acá? ¿Están todos conmigo para que miremos qué información tiene el documento? Uy, ¿qué es? ¿Estamos bien, chicos? ¿Todo bien hasta acá? Pues a mí todavía me está subiendo el archivo. Ujú. Bueno, bueno, cuéntenme. Profe, ¿puede subir un momentico, por favor? Ujú. Lo instalamos, decimos import NLTK y descargar todo de NLTK. Luego acá simplemente cargamos las mismas librerías y acá pues el autor quiso modificar el estilo por ggplot, que ggplot es el estilo de las gráficas en R. Es la librería principal de gráficas en R. Y luego, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo cargar los datos del archivo. Estamos imprimiendo shape, que lo que significa es que está diciendo que se tienen 8.169 registros y 10 filas. Y que, listo, no sé para qué estamos haciendo, no importa. Y estamos diciendo que DF de todos estos datos. Bueno, mira, mira, por eso es que es tan pesada, ya todo tiene sentido. Son en realidad 232.531. Y lo que estamos haciendo aquí es tomar solamente los 500 primeros.
de 232.531. Entonces es por eso. Y ya, hasta ahí. Listo, muchachos, entonces, ¿qué tenemos? Identificador de la revisión, que son los números del 1 hasta donde termine. El identificador del producto, pues que cada producto tiene un código. El identificador del usuario, que cada usuario también tiene un código. Cada usuario tiene un nombre de usuario. Numerador de qué tan útil es la revisión y denominador, o sea, la gente que vota positivo y negativo. Entonces, bueno, ya lo tendríamos que mirar en más detalle, a ver qué es lo que significa. La puntuación, que esto sería la cantidad de estrellas del 0 al 5. El tiempo, que es como la estampa de tiempo que tiene el sistema en sus propios tiempos para etiquetar el dato. El resumen, que a lo que se refiere es como pues, el título que le pusieron, y ya como tal la revisión, que es la que aparece en esta parte. La revisión, yo no sé por qué estoy hablando Spanglish, la reseña, ¿cierto? La palabra reseña. Bueno. ¿Estamos todos ya acá? Siquiera que alcancemos a mirar esta y listo. Porque el otro pues ya es como un poquito más ya dentro del tema que vamos a empezar. Cuéntenme, ¿están todos hasta acá? Hasta esta parte donde les cargan los datos y dejan solamente los 500 primeros. Pues a mí, yo no paso de ahí donde dice lo de donde ya carga el Amazon, ahí ya me bota un error. No sé por qué. ¿Qué te dice el error? Dice error tokenizing data. Pero y señala ahí donde está el DF igual a PD, red, CSV y donde está la dirección, pero yo ya cargué los datos y tienen Si ese mismo actualizas el nombre. cuaderno y lo vuelves a cargar, puedes intentar, por favor. Ah, no, ya sé qué está pasando, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos, cuéntanos. Es que todavía no se ha terminado de cargar. Ah, pero no creo que sea eso. Ah, bueno, si no se ha terminado de cargar el archivo o algo de arriba. No, el archivo en la parte Ah, bueno. izquierda. Ah, bueno, sí puede ser. Bueno, les voy contando esto entonces. Entonces, listo, siempre tenemos que empezar por esta parte que es el análisis exploratorio de datos. ¿Qué es el análisis exploratorio de datos? Pues ver qué son los datos, más o menos qué valores tienen, qué información nos están entregando. Entonces, por ejemplo, en esta primera parte lo que estamos haciendo es que estamos revisando esta columna que es de los puntajes que van del 0 al 5, y lo que estamos haciendo es ver cuántos estamos contando los valores por cada uno de los datos. Entonces, estamos viendo la cantidad de revisiones que hay, que valen 5 puntos, que valen 4, 3, 2 y 1. Lo que estamos haciendo ahí. Entonces, de los 500, casi 300, como 40, son de 5 estrellas. Hay también bueno, es hasta 1. Las revisiones discúlpenme. La cantidad de estrellas que menos se dio a los productos fueron 2, que fueron menos de 25 datos, más o menos por ahí. Entonces, aquí podemos tener una idea de más o menos cómo es que están distribuidos los puntajes que han dado los usuarios
con respecto a esos 500 primeros registros. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Listo? Entonces, siquiera miremos, yo creo que hasta acá. Ya vamos a terminar. Bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Resulta que la columna, escribamos tc.columns para que veamos. Acá, pongámoslo por acá. F.columns. Entonces, miren, tenemos 10 columnas que corresponden a ID, Product, User, nombre de perfil, numerador de qué tan útil, denominador de qué tan útil, puntaje, la hora interna del sistema, el resumen y el texto, que el texto es como tal la reseña. Este es el dato que nos interesa en realidad. Entonces, ese es el que vamos a utilizar. Bueno, entonces, aquí lo que estamos haciendo es tomar un registro cualquiera y estamos mirando cómo es una reseña cualquiera. Entonces, guardamos en la variable example del índice 50, estamos guardando la reseña. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, esta avena no es buena. Es, ¿cómo se dice? Mushy. Como, como mushy, muchachos. ¿Cómo se dice mushy? Hay palabras que no me sé. Como cuando uno tiene, como cuando ustedes hacen arroz y el arroz les queda con mucha agua. Así, esa textura es mushy. No me sé la palabra en español, lo siento. El traductor dice que es pulposo o blando. Pero es que uno no dice así, no sé. El caso es como, sí, así como masatudo, más bien, eso, masatudo. En el castellano, español, paisa, más o menos, como masatudo. Entonces, que es como masatuda, como suave y no me gusta. Bueno, esto no es pago. La avena de Quaker es como la mejor. Eso es lo que nos están diciendo acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que estamos haciendo? Lo primero que estamos haciendo es que estamos tomando ese registro y, ya vamos a terminar, lo prometo, estamos tomando esa reseña y la tokenizamos. Aquí solamente tomamos las 10 primeras, los 10 primeros tokens. Entonces, ¿qué son los tokens? Es como la división que hace el paquete de las diferentes palabras y símbolos. Entonces, este sería un token, este sería otro, 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 otro y otro. ¿Listo? Entonces, este concepto sí me parece bien importante que lo tengan y es a lo que se refiere cada uno de los tokens para nosotros poder hacer esa clasificación de los diferentes datos. Entonces, ¿dónde tengo esto? Se me perdió. Esto debe estar por acá, tal vez. Acá. ¿Dónde lo puse? Categorías, creo que es este. Y acá hay como un partido.
Bueno, acá están, pero de una forma que no me gusta. Ah, bueno, esta me gusta más. Entonces, miren, lo que hace esa parte de la tokenización es etiquetar cada uno de esos elementos que dividió automáticamente el paquete, por ejemplo, en una conjunción coordinada, un dígito cardinal, un determinador, un there existencial, que por ejemplo, there is o there exists, o sea, hay o existe una palabra de otro idioma, in, que es para detectar una preposición, JJ, que es para detectar un adjetivo que signifique grande, JJR, que es para detectar un adjetivo comparativo que significa más grande, o el más grande, JJS, un marcador de lista. Entonces, miren que hay muchísimos elementos que se pueden detectar utilizando este procedimiento que se llama un tokenizador, que entonces esta va a ser la base para todo el procedimiento que vamos a hacer en esta parte. Detectan, por ejemplo, sustantivos singulares, sustantivos plurales, nombres propios, en singular, en plural, predeterminador, como por ejemplo algo que signifique todos los niños. Entonces miren que hay una cantidad muy grande de elementos que detecta este sistema. Yo creo que por ahora lo podemos dejar hasta acá, nada más pues como para que ustedes vean más o menos por dónde va este tema. Y pues ya en la siguiente revisamos todos estos ejemplos que tenemos acá. ¿Listo? ¿Les parece? Ya se acabó el tiempo. Cuéntenme que quieren comentar algo, preguntar algo. Profe, es que a mí no me quiso cargar los datos. No te Me quisieron salió un cargar. error. ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dijo ahí el cuaderno? ¿Qué dijo ahí? No, me salió un error en la línea donde se carga la base de datos. Mm, Puedes compartirnos pantalla, a ver, como para mirar rápidamente. Esto se llama Postagger, por cierto. Profe, acá. Y ese es el error que me sale. Será por el tamaño. Y si lo intentas volver a ejecutar, puedes volverlo a ejecutar a ver qué pasa. Solo, no todo, no todo, no, solo esta, solo esto, solo esto, solo esto, solo esto, solo esto. Esta, ajá. Otra vez. ¿Será que tengo que volver a De subirlo? pronto vuélvelo a cargar. Igual yo voy a revisar esos datos porque a mí también hubo como 2 veces que lo intenté cargar y me dio problemas también. O de pronto más bien voy a volver a hacer el documento. Bueno, voy a dejar de grabar.